Hola, espero que este video sea de utilidad para el trabajo docente, que les sea de provecho y que algunas de las ideas que aquí se vierten puedan servir para la labor cotidiana de maestros, maestras, bibliotecarios, bibliotecarias. Ojalá que sí. Leer y dar de leer, tendiendo puentes para descubrir y afianzar futuros lectores. El oficio de la lectura es un oficio muy sutil, porque es íntimo y es silencioso, es casi secreto, y por todo eso yo diría que es difícilmente teorizable. Quienes aquí estamos sabemos que leer es importante, sabemos por qué leemos, sabemos que el que no lee no sabe, y que la lectura es el camino idóneo y perfecto, diría yo, hacia el conocimiento. Sabemos que enseñar a leer no es solo una cuestión de instrucción escolar básica, sino que es algo mucho más complejo y vital para el desarrollo de los pueblos. Y sabemos también que una nación que no lee es una nación condenada a la ignorancia y a la paulatina e inexorable pérdida de su propia lengua. Y por todo eso sabemos que leer es la mejor opción para resistir a los cambios embrutecedores que nos impone hoy la cultura de masas. Me parece que podemos acordar en más o en menos en todos estos postulados anteriores. Podemos responder algunas preguntas vinculadas con esta problemática que trasciende lo educacional y lo político y que hace a la cultura y a la estética del mundo y llega incluso a lo filosófico. Sin embargo, no podemos identificar y establecer con exactitud los mecanismos y reglas universales del placer peculiar que a cada uno y cada una de nosotros nos produce la lectura. Estamos impedidos de esa generalización. Y enhorabuena. Y es que son infinitos los casos por la sencilla razón de que la lectura, siendo una práctica necesaria, fundamental para toda sociedad, nunca deja de ser una práctica personal e íntima. Por un lado, su incidencia social es enorme, es definitoria, casi diría absoluta. Por el otro, es una decisión secreta, casi siempre inconsciente, que corresponde al fuero interno más profundo de cada persona. Y he ahí, me parece, una de las grandes dificultades para teorizar la lectura. Por eso en este punto no puedo sino mencionar el papel fundamental que jugó la lectura en mi vida, porque cada lector no puede dejar de ser autorreferencial. Yo puedo hablar muy brevemente del rol específico que jugó mi biblioteca en mi formación. Mi biblioteca, la biblioteca que había en mi casa. Porque yo soy escritor y alguna gente me leen, y aquí ustedes me invitan y se interesan por las ideas que puedo exponer, y a mí todo eso me honra y lo agradezco, porque todo se debe al hecho simple y maravilloso de que había en mi casa de infancia una biblioteca.
Y las mujeres de esa casa eran lectoras contumaces y supieron inducirme a cruzar el puente que iba de mis juegos de niño a los libros que allí había. El nuestro era un hogar humilde, pero los puentes, se sabe, están para ser cruzados. Mi papá había terminado apenas el 3er grado de primaria. Mi mamá era maestra. En esa casa que alquilaban, mi mamá y mi única hermana, 12 años mayor, leían todo el tiempo. Y cada 2 por 3 me decían, a ver, vení, escuchá esto. Y me leían en voz alta los cuentos de Constancio Sevigil primero, después las aventuras de Naricita, Emilia y otros personajes de Monteiro Lobato, el gran autor brasileño de la primera mitad del siglo XX, hoy clásico indiscutible de la literatura para niños del hermano país. Y más adelante me leyeron Los viajes de Julio Verne, Las aventuras de Emilio Salgari, El Moby Dick de Herman Melville. Todos esos libros y autores eran como de la familia en realidad. Y la lectura en voz alta era el puente que nos permitía encontrarnos. Ellas estaban de un lado y me llamaban. Y yo, para cruzar, ponía la oreja, que era como poner el cuerpo, poner mi curiosidad jalado por sus voces encantadas. Cruzar ese puente era lo más sencillo y agradable que había en el mundo. Después me pasé 40 años escuchando cómo mis colegas de diferentes culturas e idiomas y en los países más variados, al hablar de su trabajo creativo, evocaban y evocan similares puentes y hablan de cómo cada quien cruzó los que le tendieron sus familiares, sus maestros, sus amigos. Puentes que los y las llevaron primero al disfrute, luego el apasionamiento y a escribir después. Y lo mismo nos pasa a todos y todas cuando leemos a nuestros clásicos. Entramos a Borges, a Cortázar, Neruda, Rosario Castellanos, Paz, Silvina Ocampo, y nos detenemos en sus evocaciones de libros. Nos fascinan sus amistades secretas con autores que fueron determinantes para ellos y nos deleitamos con las raras parábolas que supuestamente los llevaron a escribir. Es decir, nos fascina conocer los puentes que ellos mismos cruzaron, porque fueron puentes ejemplares y siempre convocan a nuestra autorreferencialidad. Estoy tratando de decir que intelectualmente somos el producto de la heterodoxia de nuestras lecturas y de la acumulación de ideas y experiencias que nos otorgan los años de trajinar bibliotecas, de ser nosotros mismos constructores de sentido, especie de arcángeles de papel, ahora tecnológicos, pero siempre capaces de narrar el antecedente, brindar la explicación, ofrecer la perspectiva del razonamiento o el estímulo creador. También en este sentido construimos puentes y hacemos docencia, entendida esta precisamente como el salvataje de ese aislamiento imperceptible y cruel a que condena la ignorancia. O sea que también nosotros somos a veces el puente que es necesario, urgente y posible cruzar, simplemente para saber, para conocer, para descubrir, investigar, proponer. No soy la clase de escritor que teoriza la literatura
desde las clasificaciones ni el estilo académicos. Tengo para mí que pertenezco más bien a la especie de los bibliófilos libres, los lectores empedernidos, los cruzadores de puentes. Yo adoro los puentes, me fascina más Venecia que Bogotá. Prefiero París o Budapest antes que Denver. Y me hubiese encantado conocer Tenochtitlán. Igualmente prefiero Brujas o New Orleans a Madrid o Roma. Y desde luego adoro la región donde vivo, tan fluvial, tan húmeda, tan trópico y verde, y puentes por doquier para cruzar. Elegí la docencia como profesión de vida y eso no ha sido para mí otra cosa que un largo viaje interminable tendiendo puentes entre lo que veía y narraba, entre lo que vivía y compartía, entre lo que hallaba, comprendía y soñaba para después sublimar. Cuando escribía estas ideas, pensaba si toda la literatura y la creación no era una manera de ser un ingeniero que construye un puente. Y pensaba que eso es en esencia lo que hace el poeta, lo que divaga el narrador, lo que razona el investigador o el cientista. De los puentes de lectura que tendieron mi madre y mi hermana, heredé esta convicción libresca, heterodoxa pero inclaudicable, que estimula sobre todo la libertad y la curiosidad. Con ellas aprendí que la literatura es la vida por escrito, pero sobre todo es la versión infinita e irrepetible de lo que la humanidad lleva escrito y nosotros llamamos literatura universal. Y esto me parece clave porque ahí radica la importancia fundamental de las primeras lecturas, las que nos formaron, las que hoy proponemos como formativas para cada nueva generación que pasa por nuestras manos, nuestras aulas, nuestros talleres, nuestras bibliotecas. Cada una de las lecturas que vamos a compartir como un pan nutricio, cada texto que vamos a recomendar, cada preceptiva lectora que establecemos, individual o grupal, es un lazo, es un puente para sacar de la oscuridad a quien está del otro lado, es decir, aislado, es decir, en la isla. Y siempre hay alguien del otro lado. Y esa certeza es la que da sentido al trabajo de los docentes, los bibliotecarios, los mediadores de lectura. El concepto dar de leer entendido no como un acto de beneficencia, sino como creación de un vínculo real y sostenido durante años con personas que tienen derechos culturales, pero no tenían acceso a la cultura. Yo creo que esto que estoy diciendo ahora es una variación alrededor de la recuperación puntual de la vieja idea de que el lector se hace. Yo sé que es una verdad de perogrullo porque también se hace el ingeniero, el poeta, el médico, el escultor. Se apuesta al paso del tiempo y se lo sostiene con una necesaria e insustituible pedagogía. Siempre alguien enseña un saber, una práctica, y es la práctica misma la que desarrolla una actividad y una pasión. Todo esto ya lo sabemos. Pero en materia de lecturas además es imprescindible una buena guía, porque, y esto compensa la reflexión anterior, no es leyendo cualquier cosa como se fabrica un lector.
La lectura es una materia mucho más profunda, delicada y hasta peligrosa que lo que parece a primera vista. Las malas lecturas, los textos nocivos, que son aquellos que neutralizan sentimientos y pensamiento, pueden producir lectores, pero no producen buenas personas. Ojo con esto. Y eso porque la lectura es puente, sin dudas, pero no todos los puentes del mundo conducen a la felicidad, la verdad ni la razón. Porque la lectura como puente también nos impone trabajar para empezar a pensar por nosotros mismos y no por lo que nos dicen ni la academia, ni los medios, ni siquiera las experiencias ajenas. La lectura puente es el camino que cubre el déficit afectivo-cultural en aquellos hogares en los que los adultos que trabajan no disponen de tiempo para narrar historias a sus hijos, para incorporar al imaginario infantil determinadas sensaciones y parámetros estético-literarios, ontológicos, afectivos, para preservar la costumbre de leer en voz alta a los niños como una de las formas de comunicación históricamente más relevantes para la conformación de la identidad de una comunidad. Pero sobre todo lectura puente para asumir nuestras responsabilidades cívicas con madurez, lo cual, una vez más, significa que el problema de la lectura no es un problema de los niños. Si los adultos en sus casas no leen, si no leen los maestros, si no leen los bibliotecarios, ni los obreros, ni los funcionarios, es absurdo esperar que los chicos sean espontáneamente lectores. Por eso creo necesario inculcar en nuestras sociedades esa idea de que la educación y la lectura son derechos, y derechos que todo Estado debe garantizar a sus ciudadanos. La lectura como derecho no es algo que los educadores, padres, bibliotecarios pueden resolver de modo individual ni aún colectivo. Y por resolver entiendo no solo una provisión de lectura que llegue a toda la sociedad, sino también una docencia formadora para que lleguemos un día a ser una nación de lectores.